Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Contacto Legal, este programa tan querido que auspicia, que promociona la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Estamos muy felices de volverlos a ver. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Querido Julio, muy contento como siempre todos los días miércoles estar aquí con nuestro público y como ya es hábito y costumbre y marca de la casa para tratar temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Y hoy no es la excepción. Vamos a conversar sobre un tema que ya hemos anunciado en redes y que por supuesto Julio nos va a ayudar un poco a poner en panorama o contexto para que todo el público que en este momento nos está escuchando o nos está viendo pueda tener una noción general de la temática sin perjuicio de lo que vamos a conversar en detalle con nuestro invitado el día de hoy. Así es, Cristian. Como sabes, en Contacto Legal siempre estamos atentos a los debates públicos principales, a los que son de la agenda diaria. Y ya desde junio del 2022, en el que tuvimos el privilegio de entrevistar al destacado profesor César Delgado Guembes, habíamos hablado de este tema crucial que es la bicameralidad. En ese momento, cuando entrevistamos al profesor Delgado Guembes, como recordará nuestro querido público, la Comisión de Constitución había aprobado un dictamen para reformar la Constitución y volver al sistema de la bicameralidad. 2 años después, casi de esta entrevista y 2 años casi después de que el Congreso iniciara este debate, se ha dado ya la segunda votación y luego de escenas memorables, de coacción para votar por una congresista hacia otra, finalmente se aprobó esta importante reforma constitucional y hace 3 días ya el presidente del Congreso ha suscrito su autógrafo, que como sabemos no puede ser observado por el presidente, por la presidenta de la República. Entonces, en ese entorno, queridos amigos, queridas amigas, es casi inevitable que la bicameralidad esté en el horizonte más próximo y nos parece esencial comprender qué implica este sistema, debatir sobre las reformas aprobadas. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial, un colega muy respetado, apasionado además por la historia constitucional, que además tiene un TikTok muy interesante sobre temas constitucionales que les recomendamos que lo sigan y que este episodio en consecuencia promete muchísimo. Cristian. Efectivamente, hoy para nosotros es un honor y un gusto y esperemos que no sea la primera ni única vez que nos acompañe, que venga más ocasiones aquí a compartir con nosotros este espacio, porque estamos hablando del doctor Óscar Andrés Paso Pineda. Para muchas y muchos en realidad no requiere mucha presentación el buen Óscar, pero vamos a cumplir también con dar cuenta de los méritos que Óscar tiene aquí, pero que yo resumo, por supuesto, porque son muchos más. Él es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres y de pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Pisa y de la Universidad Castilla-La Mancha. Mi querido Oscar, un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados Julio y Cristian. Un gusto estar con ustedes y con todos nuestros amigos y amigas de Contacto Legal, sobre todo para reflexionar sobre la que considero es una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos años, no solamente por la cantidad de artículos que se han enmendado de la Constitución del 93, sino también por lo que esto ha supuesto, ¿no? Vamos a ir viendo seguramente durante la conversación que claro, la reforma principal es la bicameralidad, pero esto también ha generado incidencia en algunas instituciones y figuras que también se encuentran reconocidas en la Carta del 93. Y vamos a ver también un poco cómo ha sido la evolución histórica de el Congreso peruano, qué figuras ha tenido, cómo hemos llegado al modelo del 93 y evidentemente también un balance a futuro. Así que encantado de poder conversar con ustedes. Excelente, mi querido Oscar, y quizá podríamos partir de lo que bien mencionabas de esta evolución, porque hemos escuchado en medios, a propósito de lo que el Congreso ha aprobado, esta expresión de que la tradición constitucional peruana está enmarcada en la bicameralidad y que si alguna vez ha habido una unicameralidad ha sido en algún episodio o momento aislado. Quizá nos convendría revisar qué tan válida es la afirmación de la tradición presunta constitucional peruana por la bicameralidad y esos escenarios en los que eventualmente hemos tenido unicameralidad, ¿en qué constituciones ha sido y bajo qué contextos se habrían adoptado? Perfecto. Efectivamente, si contamos la cantidad de constituciones que el Perú ha tenido, efectivamente hemos tenido más constituciones bicamerales que unicamerales. Pero la verdad, cuando uno revisa la historia constitucional del Perú, encuentra hasta una constitución de 3 cámaras. Me interesa que nos detengamos en esto porque la verdad,
permite ver más o menos el carácter del Perú en cuanto a la dinámica de los poderes ejecutivo y legislativo. Casi todos nuestros seguidores, seguidoras seguramente han nacido, se han formado o han estudiado con la Carta del 93 y esto ha implicado de que conocen de cerca solamente el modelo del Congreso unicameral. Y esto es completamente entendible y natural, me ha pasado también a mí, ¿no? Desde que empecé a estudiar Derecho Constitucional estuve involucrado con el sistema unicameral y no he conocido el modelo de dos cámaras más que por referencias y consulta de textos históricos. Pero esto, claro, ocurre con la Carta del 93. El argumento en ese momento, luego del autogolpe de Fujimori, fue de que el Congreso con dos cámaras generaba mucho gasto y consecuentemente era más recomendable implementar un sistema de una cámara. Y ahí viene la particularidad del modelo peruano, ¿no? Hay tres constituciones en las que ha existido un Congreso de una sola cámara. La Constitución de 1823, que es la primera de las constituciones republicanas del Perú, la de 1867 y la actual de 1993, que claro, con esta reforma de la Constitución ya no estaría prácticamente en vigencia, sino hasta el siguiente periodo. Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando hice este repaso histórico, ¿no? Cuando uno revisa la Carta de 1823, se quería reconocer un Congreso unicameral porque se pretendía fortalecer a la figura del legislativo frente al poder ejecutivo. Me explico. Veníamos de un contexto de un sometimiento a la monarquía absolutista española, estábamos bajo la protección de un virrey. Esto suponía de que cuando en el Perú se debatía sobre la primera forma de gobierno que íbamos a tener luego de la independencia, saltaran los fantasmas del temor a un poder ejecutivo muy sólido que pudiera acaparar el resto de poderes del Estado. Por eso, por esa desconfianza, los constituyentes de aquella época, hombres de bastantes luces en realidad, dijeron, no, es necesario consecuentemente instalar un poder legislativo, no solamente que le pueda hacer frente al poder ejecutivo, sino prácticamente hasta que lo domine, ¿no? Y Basadre critica fuertemente esto en su Historia de la República del Perú porque dice, el ejecutivo era una sombra y el presidente era la sombra de una sombra, ¿no? No tenía peso político real. Así de que pese a que habíamos reconocido la figura presidencial en el ordenamiento peruano, la sometimos al poder del Congreso. Así de que, claro, tenía lógica tener un Congreso de una sola Cámara que fuera más sólido, que fuera más poderoso y que, claro, esto generara un sometimiento al Poder Ejecutivo. Esa es la primera experiencia y tiene mucho sentido la figura que finalmente implementó el constituyente peruano de la época. Luego, cuando vamos a 1867, estamos en una época muy curiosa. Entre 1856 y 1867 se aprobaron los documentos constitucionales más liberales del siglo XIX y que generaron mucha crítica, ¿no? Se enfrentaron a la Iglesia Católica, abolieron la pena de muerte, dispusieron un Congreso también con amplias atribuciones. En realidad, no se imaginan la gran polémica que se generó en aquella época entre liberales y conservadores, porque evidentemente los liberales defendían el fuero parlamentario, mientras que los conservadores eran más de la tendencia de fortalecer al Ejecutivo. Cuando se aprueba la Constitución de 1856, una muy radical, se implementó un sistema de dos cámaras, pero que en la práctica funcionaba como si fuera una sola. Si a mí me preguntaran, yo diría, también era un sistema unicameral porque eran dos cámaras, pero sus miembros eran elegidos al azar, ¿no? Desgraciadamente, tanto esta Constitución del 56 como la de 1867 duraron muy poco tiempo, precisamente porque eran cartas excesivamente liberales. Ya se imaginarán ustedes y también todos nuestros seguidores y seguidoras de Contacto Legal, como una Constitución que se enfrenta al clero y a la pena de muerte, evidentemente va a generar muchas críticas en la sociedad peruana. Así de que estos documentos constitucionales no tuvieron repercusión práctica y no pudimos ver cómo en los hechos operaba un Congreso unicameral. Pero nuevamente, era propio de un movimiento liberal el tratar de someter al Poder Ejecutivo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Que en 1823 y 1867, estos modelos unicamerales de una sola Cámara, lo que pretendían era someter al Poder Ejecutivo, porque un sistema con una sola Cámara tiene mejores márgenes de acción, mejores reflejos políticos que un sistema de dos, porque éstas tienen que coordinar entre sí, y esto evidentemente es un proceso mucho más complejo. Pero cuando llegamos a la Carta del 93 se da una situación muy sui generis, muy particular, porque implementamos un Congreso unicameral, pero en aquella época la tendencia de Fujimori era tener un Congreso que eventualmente pudiera reflejar
lo que era el pensamiento político del Fujimorismo, ¿no? Y Nada. llamativamente, cuando uno advierte esto, termina por concluir de que se creó un Congreso unicameral seguramente para hacerlo a su medida, pero cuando uno revisaba en abstracto las competencias de ese Congreso, en realidad era muy sólido. Y a mí siempre me preguntaban qué pensaba sobre el modelo peruano. Yo decía, bueno, en teoría es un modelo presidencialista, pero tiene también mecanismos de control parlamentario muy fuertes. Tenemos la vacancia presidencial por incapacidad moral, tenemos todo lo relativo a la interpelación, censura de ministros. Existen varios mecanismos a través de los cuales el Congreso controla al Ejecutivo, pero además habría que agregarle que el Congreso elige a magistrados del Tribunal Constitucional, elige al defensor del pueblo y a muchas otras altas autoridades. Con lo cual tenías un sistema unicameral sólido, fuerte, coexistiendo con un presidente que también tenía amplias atribuciones. Así de que en algún momento se generó el temor de qué pasará si es que en algún momento este Congreso tiene una mayoría política que es diferente a la del partido del presidente, porque nosotros, antes de todas estas crisis que arrancan más o menos por el 2016, teníamos sí un presidente sostenido por mayorías parlamentarias no del todo sólidas, pero al menos eran mayorías importantes, ¿no? Con lo cual las propuestas del gobierno prosperaban o el control que ejercía el Congreso no era tan persistente o mordaz como lo es el día de hoy. Sin embargo, cuando comenzamos a advertir todo este problema del presidente coexistiendo con un Congreso que le es opositor, tienes a un presidente con atribuciones muy fuertes, como la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, que coexiste con un Congreso que también le puede contrarrestar con la vacancia por incapacidad moral, con la censura, la interpelación y varias figuras más. Así que yo siempre decía, estamos con una bomba de tiempo, porque en algún momento estos dos poderes fuertes van a colisionar. Y ahora que se ha implementado Estamos, la bicameralidad nuevamente, lo que se pretende es retornar al sistema que históricamente más ha tenido el Perú, ¿no? Para cerrar este pequeño digamos, sí, histórico, eh, también tuvimos una constitución que reconoció un Congreso de tres cámaras, ¿no? Y esto ya fue completamente sorprendente y me imagino que el público debe estar absorto con esta afirmación, ¿no? Pero en 1826, cuando llega Bolívar e implementa su famosa constitución vitalicia, reconoce un sistema de tres cámaras. La gente se preguntará, oye, bueno, si con dos es polémico, ¿por qué se llegó a implementar un sistema con tres cámaras? Porque en el pensamiento de Bolívar, cuando las primeras dos cámaras estaban en conflicto, se requería una tercera cámara que pudiera resolver la tensión entre las dos primeras. Así que era una cámara que era denominada Cámara de Censores, que estaba conformada por las más altas autoridades en lo político y lo moral de la sociedad peruana y que se encargaban de varias cosas más, ¿no? Vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales, vigilar la conducta de los altos funcionarios y un alto etcétera, ¿no? Ahora también, como la salida de Bolívar también fue abrupta, nunca llegamos a ver cómo en la práctica se daba la dinámica con este Congreso de tres cámaras, ¿no? Pero es un episodio que no puede dejar de mencionarse porque claro. entonces en Perú hemos tenido congresos de una cámara, de dos cámaras y de tres cámaras, siendo el modelo bicameral el que se ha empleado en la mayor cantidad de constituciones peruanas, ¿no? Aun cuando se trate de historia más reciente, en el caso de la Constitución del 93, bajo esta lógica que tú explicabas, que también tenemos un Congreso poderoso, ¿no se tratará más bien de una imposibilidad de haber cambiado porque veníamos del mecanismo de la Constitución del 79 y por tanto la Constitución del 93 solamente es una reducción, acomodar algunas cosas a la Constitución del 79 a la del 93? Y por tanto el experimento, digamos, no fue del todo próspero. ¿Qué te dice la lectura de la historia con respecto a eso? Sí, ahora, cuando a mí me preguntan sobre qué tan positivo es el retorno a la a la bicameralidad, yo siempre digo, de todas maneras es algo que yo también hubiera hecho, pero no es una reforma que debe ser considerada como aislada, ¿no? Porque si queremos en realidad tener un Senado sólido que pueda ser un verdadero filtro de la primera Cámara, necesitamos urgentemente una reforma de la ley de partidos políticos. Necesitamos a personas en política que hagan Acompañado. carrera, que tengan experiencia, que eventualmente tengan visión de Estado y que tengan esa responsabilidad que muchas veces no vemos de poder fiscalizar o vigilar proyectos de ley que eventualmente sean populistas y que a largo plazo puedan generar consecuencias negativas para el Perú.
porque si la segunda cámara o la Cámara de Senadores, vamos a decirlo así, termina siendo simplemente una reproducción de una primera cámara o un trámite adicional, en realidad el sistema no cambia nada. Eh, Cuando uno ve el derecho comparado y se dedica a examinar la experiencia de otros países, el sistema bicameral tiene una lógica, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tienen dos cámaras, representantes también y eventualmente senadores, porque una de las cámaras representa a la población y la otra cámara representa a los estados. Así es que hay una suerte de representación territorial. La distribución de las cámaras tiene una lógica en el modelo norteamericano. En Inglaterra también ocurre algo bastante peculiar porque las dos cámaras tratan de reflejar un equilibrio entre el presente y el pasado. La Cámara de los Lores trata de reflejar precisamente la tradición, la Claro. historia de los ingleses, y la Cámara de los Comunes el presente, lo que sería el modelo democrático, la vigencia de la ciudadanía y demás. En el modelo peruano tenemos que encontrar cuál es la razón de ser de esa bicameralidad, porque si tenemos dos cámaras que son electas básicamente de la misma manera y tienen el mismo perfil de políticos, solamente estamos entorpeciendo algo o haciéndolo más lento o complejo, ¿no? Y por eso fue de que varios decían de que el sistema bicameral era un problema, porque cuando teníamos el sistema de dos cámaras con la Carta del 79, lo que pasaba era de que varios decían, se demoran mucho los proyectos de ley en ser aprobados. Por eso queremos una cámara nada más, es mucho más expeditiva. Ahora, Eh, ya, mi querido Bueno, Oscar, si me permites, perdona la interrupción. claro. Lo que pasa es que quisiéramos después contigo hacer ese análisis más menudo de lo que contiene esta reforma, pero quizá antes de entrar a ese aspecto que nos va a tomar un poquito más de tiempo para desmenuzar y ver en detalle estos cambios, que bien yo comparto contigo la percepción o la idea de que primero hay que tener claro para qué quieres dos cámaras y después de eso recién te preguntas cómo lo vas a estructurar, porque es como que pones primero el afán reivindicacionista de las dos cámaras sin tener claro para qué quieres dos cámaras y por lo tanto cómo eventualmente operaría, ¿no? Porque si no tienes tú pues dos cámaras espejo que la verdad lo que van a hacer es simplemente más burocrático, más lento el proceso de el funcionamiento en todo caso. Pero quisiera ir un poquito atrás, si me permites, porque una de las cuestiones para dilucidar desde un inicio, quizá antes de entrar al detalle del contenido de la propuesta, es si el Congreso podía haber hecho esto. Quizá podríamos, si me permites, partir de allí, porque hay una primera arista que ha salido dentro de los comentarios de quienes no están a favor de esta reforma, que si ya hubo un referéndum allá por el año 2018 en el que el pueblo dijo contundentemente, no quiero dos cámaras. Hay sectores que han dicho lo que el Congreso ha hecho va en sentido contrario a ese temperamento del que el pueblo ya había dado a conocer vía dicho referéndum y que por lo tanto no era posible que este Congreso insistiera con esta medida. Pero hay otro sector que dice, mira, ya pasaron 2 años, hay una ley que permite que esto se dé tras 2 años de ese referéndum y por lo tanto estamos bien jurídicamente encaminados. Para despejar esta primera duda y entrar luego al contenido de lo que bien planteabas, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Considerabas que ese referéndum es determinante y categórico y ya estaba fuera de la agenda este retorno a la bicameralidad o ese plazo de 2 años que también está previsto en la Ley de Participación y Control Ciudadano da pie a esto que hoy tenemos ya como producto? Sí, evidentemente ahí hay que disgregar dos niveles de análisis, ¿no? Uno el que sería jurídico constitucional y el otro que tendría una suerte de perspectiva política. Si lo analizamos a nivel jurídico constitucional, uno iría a ver el artículo 206, faculta al Congreso a emprender reformas a la Constitución con 2/3 del número legal de congresistas en 2 legislaturas sucesivas. Esto lo realizó el Congreso y efectivamente terminó aprobando la ley de reforma constitucional. Esto puede ser controlado por parte del tribunal, sí, pueden presentarse demandas de inconstitucionalidad contra leyes de reforma por si alguien eventualmente no comparte lo que ha aprobado el Congreso. Entre otros motivos, puede alegar críticas al procedimiento o al haber inobservado la voluntad popular y demás. Es decir, hay mecanismos de control a nivel jurídico constitucional. Esto es válido en la medida en que ha sido aprobado de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. De eso no hay ninguna duda. Viene, sin embargo, el otro nivel de análisis, el nivel de legitimidad política del proceso de reforma para reimplementar la bicameralidad. Hay algo que yo he venido criticando hace algún tiempo atrás respecto de cómo se están aprobando las principales reformas a nivel constitucional en el país.
Por poner un ejemplo, el nuevo Código Procesal Constitucional se aprobó ante el silencio de muchos académicos. El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial básicamente no tuvieron representantes que pudieran dar a entender qué problemas podía tener la implementación del nuevo código, qué temas estaban pendientes en agenda todavía y qué asuntos no habían sido abordados con la reforma. Y en realidad se aprobó de manera bastante inmediata y recién los problemas han comenzado a surgir cuando el código ha estado en vigencia. De manera similar, cuando uno ve todo lo relativo a la bicameralidad, todas las preguntas han comenzado a surgir cuando ya está en vigencia la ley de reforma, porque desgraciadamente no se convoca especialistas que tengan un ojo crítico respecto de las leyes que apruebe el Congreso, ¿no? Y esto es un fenómeno general, no estamos acostumbrados a foros en los que todos piensan igual y eventualmente eso conduce a proyectos legislativos imperfectos. Y cuando se convoca más bien a sectores amplios de la academia con distintas perspectivas de la reforma y demás, se pudo haber hecho un producto mucho más pulido, ¿no? Y a nivel de la ciudadanía, el nivel de comunicación ha sido muy bajo, ¿no? No se ha socializado mucho el contenido del proyecto, no hemos tenido congresistas exponiendo los puntos a favor y en contra, y esto evidentemente genera mucho malestar. Porque nosotros, por ejemplo, en estos espacios como de contacto legal o en el tú a tú, cuando conversamos con algún amigo, les podemos explicar los beneficios de la bicameralidad y que puede ser un sistema que genere algo más de gasto en el presupuesto, pero que a largo plazo puede tener beneficios. Y van entendiéndolo. Pero si no tienes un político que lidere todo ese proceso, evidentemente eso genera un cuestionamiento al mecanismo de aprobación. Ahora, lo que se establece también, sí. Sí, prosigue, prosigue. Sí, lo que se establece también es de que los resultados de referéndum tampoco son eternos y en la medida Así en que es. han pasado 6 años se puede emprender un proceso de reforma constitucional. Desde el punto de vista formal, incuestionable. Desde el punto de vista material y la legitimidad política, tenemos mucho por hacer en cuanto a la cercanía con la ciudadanía de medidas tan importantes como esta. Sin embargo, hay otro tema que también forma parte del análisis formal, procedimental de la reforma. Ya no el debate en general, sino respecto a la segunda votación. Y es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2002 que señala que cuando se trata de una reforma total, y se entiende, o algunos entienden que se trata de una reforma total, no por el número de artículos abordados, sino por la importancia, por lo sustancial que es esta reforma, el tribunal ha dicho que cuando se trata de una reforma total de la Constitución, debe ser una votación en el Congreso y, necesaria e indispensablemente, su ratificación por referéndum. No es lo que ha sucedido. No sé si esto trae desde tu posición, desde la cátedra, alguna controversia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debía Es una hacerse bajo pregunta, referéndum sí, efectivamente o estaba habilitada la doble votación? es una pregunta técnicamente muy compleja, ¿no? Porque ahí tendríamos que examinar los límites a la reforma de la Constitución. Entiendo que tenemos seguidores, seguidoras que están empezando y diciendo en el mundo constitucional. Voy a tratar de plantearlo de la manera más sencilla posible, ¿no? La pregunta es si el Congreso, cuando emprende una reforma a la Constitución, tiene que observar algunos límites, ¿no? Y existe una gran polémica sobre si eventualmente se pueden reformar ciertos artículos de la Constitución y que, claro, esto no suponga una reforma total del texto constitucional, porque el tribunal ha aludido a una fórmula muy conocida de identidad de la Constitución. Hay ciertos parámetros o pautas que no pueden ser objeto de reforma constitucional. Y cuando hablamos de la forma de gobierno, la distribución de poderes, uno diría, cuando se está enmendando el funcionamiento de un poder del Estado, y esto evidentemente repercute en los demás, no estaríamos en un escenario donde más bien estamos alterando la esencia de la Constitución y consecuentemente deba convocarse al pueblo para que dé un veredicto. Esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque uno podría decir, a ver, si estás cambiando el Congreso, estás implementando una nueva Cámara y estás cambiando los mecanismos de control también, de eso vamos a hablar un poquito después seguro, eh, estarías en realidad alterando el mensaje principal o inicial que el constituyente quiso dar con un sistema de una sola Cámara. Así de que si alteras ese sistema de una sola Cámara, debes convocar a la nación para que dé una opinión. Esa es una lectura. La otra es de que implementar un sistema bicameral, una reforma al interior del Congreso,
no altera en realidad lo que podríamos entender como lo esencial o nuclear de la Carta del 93, porque la dinámica de los poderes se sigue manteniendo con ligeros cambios, pero se sigue manteniendo con cierto nivel de equilibrio. La Carta del 93, como lo había comentado, había implementado un sistema unicameral y este sistema unicameral había generado una relación algo conflictiva con el Ejecutivo. Cuando vemos ahora lo que se ha hecho con el sistema bicameral, tenemos una dinámica con el Ejecutivo que ha cambiado un poco, pero que sigue respetando cierto nivel de equilibrio entre ambos poderes. Yo creo por eso de que esta materia está dentro de lo que el Congreso puede reformar. Ya si, por ejemplo, eliminamos la cuestión de confianza, eliminamos otras figuras de control, ahí sí creo de que la dinámica de los poderes se ha cambiado de manera muy severa y lo que tendríamos que hacer es una suerte de proceso de reforma, pero con convocatoria a referéndum, porque las reglas de juego se están alterando severamente. La reforma que acaba de aprobar el Congreso sí, evidentemente, es una modificación del estatuto parlamentario, pero no creo que altere esa dinámica de los poderes a tal punto que genere un cambio de la esencia de la Constitución. Así que yo creo que está dentro de lo que el Congreso puede hacer. Ahí sí me permites, Oscar, Bastante. para que nuestro público entienda, porque eventualmente uno de los argumentos de quién sabe a futuro o no muy lejano, un proceso de inconstitucionalidad con esta reforma, así como viene el argumento que hace unos minutos discutíamos o conversamos del referéndum del año 2018. Parte del argumento puede ser, oye, Congreso, estás llevando a cabo una reforma total, no parcial, y por lo tanto está fuera de tu ámbito de acción, según lo que el propio tribunal ha interpretado hace algunos años atrás. Solamente para que quede claro para nuestro público, porque cuando uno escucha y dice, pues esto puede ser materia de control constitucional, y tenemos quizá la idea de que el control constitucional que llega a manos del tribunal es como 2 más 2 es 4. Y creo que este es un caso, un tema en el que de pronto hay cierto margen de discrecionalidad, por llamarlo de alguna forma, o de criterio con el que el tribunal va a medir la entidad del cambio, ¿no? Porque como yo te escuchaba en tu respuesta, tú dices, yo creo que no es un cambio sustancial, estructural, que toque esa esencia, esa identidad, pero si cambiaras esto, sí lo vería así. El detalle es que no tenemos como esa tabla que diga esto es reforma total si lo tocas, esto es reforma parcial si lo tocas, y ese es un tema que creo que es importante que el público entienda. Habrá que estar expectante porque el tribunal tendrá la tarea de lo que no hizo en su momento, cuando a grosso modo marcó las diferencias entre reforma total y parcial, de decir qué es eso de la identidad, cuáles son esos principios estructurales y todo ello, ¿no? Ahora, si me permites, mi querido Oscar, quizá entrando allá al contenido, otro de los aspectos que ha concitado cierta resistencia a la medida o a la configuración, vamos a decir así, de cómo estas dos cámaras van a ser electas, es el tema de la reelección de los parlamentarios que podrían incluso hasta alternar entre la Cámara de Diputados, senadores, e incluso yo he escuchado el duro argumento que esa segunda Cámara, que es el Senado, está creada con intereses personales, porque la forma de acceder a ella es porque haya sido congresista o parlamentario previamente, ¿no? Y es como que la barrera de acceso no es una barrera pequeña, es una barrera alta para llegar a ser senador. Bueno, ¿qué opinas tú sobre este tema de la reelección? Porque además, por cierto, no es que se aplica al periodo parlamentario posterior a estas elecciones que estén por venir en el 2026, sino que ya vamos a pasar a ese esquema. Y eso también ha generado cierta resistencia porque dicen, están asegurándose pues un buen porvenir porque ellos van a repetir el plato ya de pronto en Senado y ya no en Cámara de Diputados. ¿Cómo ves este tema de la reelección? ¿Estás de acuerdo, desacuerdo? ¿Qué matices quizá habría sido interesante aplicar? Sí, primero para cerrar lo que mencionaste, porque me pareció muy interesante sobre esto de la tabla de 2 más 2 es 4, ¿no? Y ahí efectivamente el tribunal tendrá mucho que decir, porque yo estoy convencido de que esto va a llegar a conocimiento del intérprete final de la Constitución, porque se dio una situación bien peculiar, no sé si recordarán, hace algún tiempo el Congreso había emprendido una reforma a su reglamento y lo que había hecho era regular la cuestión de confianza del Poder Ejecutivo y había establecido que, por ejemplo, ¿no? No puedes plantear cuestión de confianza respecto de leyes aprobadas por el Congreso. Eso decía la modificación que había implementado el propio Congreso a través de una reforma a su reglamento. Y cuando esto llega al Tribunal Constitucional,
el tribunal soltó una frase que pasó completamente desapercibida. Me llamó mucho la atención porque no fue objeto de votos, de polémica en la academia, de análisis y demás, pero fue una afirmación muy fuerte. El tribunal dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, a ver, si tú cambias la cuestión de confianza y la limitas severamente, estás empleando tu reglamento, Congreso de la República, para restringir el funcionamiento de otro poder del Estado, que es el Ejecutivo. Esto supone una modificación de la alteración de poderes y ojo acá con lo que dice el tribunal, que ni siquiera se podría hacer por reforma a la Constitución. Eso dice el tribunal. Así que si el Congreso hubiera emprendido el proceso de reforma con los 2/3 en dos legislaturas sucesivas, el tribunal hubiera dicho, esto es inconstitucional, aunque lo hayas hecho a través del proceso de reforma porque estás alterando el balance de los poderes a tu favor. Ahí evidentemente, y esto es lo que me apasiona el derecho constitucional, siempre hay que saber construir los argumentos y evidentemente si esto llega al conocimiento del tribunal, no vamos a tener una solución clara. Lo único que el tribunal ha dicho es, para evaluar el contenido de leyes de reforma a la Constitución, tenemos que examinar si son compatibles con el Estado de Derecho, con el principio democrático, la dignidad de la persona y la separación de poderes. Principios abstractos que el tribunal tendría que determinar a propósito de cada caso específico, pero partiendo de la premisa que bien señalabas, de que hay un margen de deferencia al legislador democrático, sobre todo cuando ha seguido el procedimiento del artículo 206 de la Constitución. De hecho, y con esto cierro esta primera parte, es muy llamativo que en otros países ni siquiera se permite cuestionar la constitucionalidad de leyes de reforma, ¿no? Porque dicen, oye, si esto ya es la Constitución, ¿de dónde saca poder o legitimidad Hasta un de rango tribunal? suena Claro, paradójico en para términos de cuestionar la rango. validez de esa ley, ¿no? Solo que en países con democracias un poco más endebles, como la colombiana, la peruana o la de la India, sus tribunales han construido doctrinas que permiten cuestionar las leyes de reforma, pero en países seguramente con democracias más sólidas, lo ven como una suerte de intervencionismo, ¿no? Ujú. Ahora, Claro. claro, respecto del segundo punto que comentabas de la reelección, un tema bastante apasionante. Cuando salió la propuesta de referéndum y demás, hubo eventos para intercambiar opiniones y yo me manifestaba a favor de la reelección congresal y me acuerdo que había pues un apanado porque en líneas generales muchas personas estaban en contra y yo siempre decía, a ver, si un congresista hace una buena labor, ¿por qué no puede ser reelegido? Y si no te gusta su labor, simplemente no lo elijas. No estamos obligando a la ciudadanía a colocar a ciertos congresistas en el cargo. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no aplica esa lógica con el presidente? Porque es un poco diferente, pues, ¿no? En el caso de congresistas no tienen iniciativa de gasto público, el presidente tiene siempre el poder del presupuesto y el dinero a disposición, es también una figura que representa a la nación, la encarna porque es jefe de Estado y evidentemente lo que él haga sí puede tener mucha repercusión en la ciudadanía. No ocurre lo mismo en un cuerpo colegiado como el Congreso. La Y mayor además se cantidad dedica de democracias básicamente al del mundo. control político, ¿no? Exacto, ¿no? La mayor cantidad de democracias del mundo premian a los congresistas y además Así es. hay que tener en cuenta que no es cualquier puesto dentro del Estado, son las personas que van a elaborar las normas. Deben tener experiencia, deben tener conocimiento en materia legal, en materia constitucional, y esa dinámica solamente se consigue con años de experiencia. Desgraciadamente, si cada 5 años renovamos, los congresistas que ingresan, primero tienen que aprender todo el trámite parlamentario en un año o dos, en 3 o 4 están un poquito más consolidados y en el último año están pensando en su salida, ¿no? En dejar todo Se en orden en casa profesionaliza la porque ya política. no van a volver al menos durante 5 años y no están incentivados a aprobar normas. En cambio, cuando pueden ser reelectos, tienen precisamente este aspecto favorable con la ciudadanía de que aprobando buenas leyes seguramente van a hacerse conocidos y se da la posibilidad de que sean reelectos. Pero ahí es fundamental el tema de la conciencia ciudadana y también nuestra responsabilidad como electorado. El hecho de estar revisando las hojas de vida, los antecedentes y demás para que luego no nos sorprendamos con las personas que finalmente son elegidas. Hay mucho de nuestra parte también ahí que desgraciadamente hemos dejado de lado y que claro, también está, nuevamente enfatizo este tema, de la mano con el problema de los partidos políticos, porque si la oferta política es pobre y no tenemos mucho para elegir, finalmente se va a dar el problema de que cada 5 años vamos a seguir con los mismos dilemas. Sí, otra cuestión bastante interesante en las reformas es la eliminación del voto de confianza obligatorio, que no es otra cosa que el pedido de respaldo que hacían los presidentes de los consejos de ministros cuando eran designados
e iban al Congreso para pedir este respaldo. Ahora ya no va a existir eso. ¿Qué opinión te merece esta reforma? Y además, considerando que por ley se ha limitado bastante la cuestión de confianza facultativa, podríamos afirmar que se ha eliminado o reducido a su mínima expresión por lo menos esta categoría. Sí, yo también en su momento decía que la denominada cuestión de confianza obligatoria era polémica, ¿no? El tribunal entendía como cuestión de confianza obligatoria a este hecho que básicamente consistía en que cuando se elegía un consejo de ministros, el presidente concurría ante el Congreso de la República para obtener la confianza por parte del Congreso. Y a veces ocurría de que la presentación inicial nomás ya suponía un descarte o una denegación de las confianzas, ¿no? Era el primer strike. Lo que se está haciendo con la reforma que se ha aprobado es eliminar este procedimiento, con lo cual la designación del presidente surte efectos inmediatos y ellos no tienen por qué tener la confianza del Congreso para el desempeño del cargo, lo cual me parece bien porque se entiende que el Consejo de Ministros ha sido designado por el presidente en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Y en la medida en que ellos se encargan de dirigir la política general de gobierno, es perfecto de que estas personas ya tengan una confianza inicial del presidente, quien también goza de una legitimidad popular importante y que puedan comenzar a trabajar de manera inmediata, ¿no? A veces teníamos estos episodios de falta de certeza de que seguramente recordarán, elegían al presidente del Consejo de Ministros y decíamos, ¿cuándo van a ir al Congreso a obtener el voto de confianza? Ahora se entendería que esto va a ser inmediato. Ahora bien, se ha también establecido en la ley de reforma que para cerrar el Congreso, para disolverlo, ya no son dos, sino son tres denegaciones de cuestiones de confianza, pero sobre las denegaciones de confianza facultativas. Las facultativas se dan cuando ya un ministro, el presidente del Consejo de Ministros, va al Congreso y dice, esta política de gobierno la someto a cuestión de confianza, ¿no? Y si evidentemente el Congreso no respalda al ministro, este renuncia. Eh, lo que ha hecho la Carta del 93 inicialmente fue establecer un sistema que establecía que con dos denegaciones el presidente estaba facultado a disolver el Congreso. Con lo cual era un trámite más o menos sencillo si querías insistir, ¿no? Y se vio justamente en la situación de Vizcarra frente al Congreso. En la Carta del 79 se establecían tres denegaciones de cuestiones de confianza. Y se ha vuelto al sistema según el cual se requieren también tres, y si le agregas el tema relativo a la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, pues tienes un ejecutivo que por un lado va a caminar bien desde un inicio, pero por otro lado, si el presidente tiene la intención de disolver el Congreso, tiene un filtro un poquito más gravoso, lo cual también me parece algo saludable, más allá de que uno pueda tener ciertas resistencias con algunos poderes del Estado porque me parecía que solamente establecer dos denegaciones de cuestiones de confianza era un límite muy bajo y que exponía también frecuentemente al Congreso, ¿no? Yo creo ahí que esa reforma también ha sido positiva y lo que más bien viene por delante, y es algo que también el Congreso debería pensar, es cómo equilibran esto con el Ejecutivo porque muy bien se ha solucionado la situación del Congreso y demás, pero ¿cómo vamos ahora a debatir sobre la polémica de la vacancia por incapacidad moral? ¿La vamos a entender siempre como un concepto jurídico indeterminado a completa discrecionalidad del Congreso o le vamos a dar ciertos matices? A ver, el Congreso no puede ser disuelto el último año de su mandato. Ahora, bueno, evidentemente la Cámara de Diputados. Ya muy bien. ¿Y tiene algún beneficio similar el Poder Ejecutivo con sus ministros? Por ejemplo, de que no los censures durante el último año de su mandato y algo igual. Ahí se generan preguntas que evidentemente se irán viendo con el camino, ¿no? Pero todavía, como digo, esta reforma es un buen inicio, pero si no va de la mano con otras, nos vamos a quedar simplemente con un proceso más complejo, más gravoso y que en realidad no va a redundar en beneficios, ¿no? La idea de una segunda cámara es que mejore el producto legislativo de la que hace la primera. Si no tenemos políticos a esa altura, esta reforma en realidad no va a servir de mucho, ¿no? Sí, de hecho, sin perjuicio de que vamos a ser testigos, como bien mencionas, en estos meses, quizá no muy lejanos, de este debate que tenga lugar en el tribunal, producto de alguna demanda de inconstitucionalidad. Bien decía Julio, y por lo que venimos conversando, por lo menos en principio debemos hacernos la idea que en el 2026 vamos a elegir dos cámaras. Y si hay una función de este Congreso en particular, sumada a otras, por supuesto, pero que viene bien, muy venida menos, es la de representación.
Entonces, solamente para que nuestro público, que es el que en su momento llegará a las urnas, quién sabe, el 2026, ¿cómo se está planteando esta representación de la Cámara Baja versus el Senado, ¿no? Porque también uno de los cuestionamientos a esta fórmula es que vamos a tener un Senado más que va a reflejar la representación de la capital en contraste con la Cámara Baja. ¿Qué tan real es esto? Porque finalmente, a la larga, tenemos que también visualizar esa cuota de representación que se supone que el Congreso es el organismo por excelencia para reflejar ese temperamento social, diferenciado y diverso que nos caracteriza y que nos hace ricos, dicho sea de paso. Quizá para que nuestro público entienda cómo se plantea la representación y qué tan cierto es que el Senado va a tener de pronto una conformación principalmente limeña y no un reflejo de esa descentralización, el esfuerzo presunto de alguna descentralización territorial. Sí, de hecho, todo este debate sobre la implementación de la bicameralidad eh, justamente partía de la premisa del problema de la representación. Cuando uno compara la cantidad de representantes en el Parlamento del Perú frente a lo que ocurre con otros países de menor población, uno puede darse cuenta de que en países donde los parlamentos representan a menos gente, tienen más congresistas, ¿no? Y eso evidentemente genera un primer problema de carga a nivel laboral, porque cuando uno ve la distribución interna del Congreso, el funcionamiento de las comisiones y demás, tienes a congresistas que se tienen que ocupar no solamente de una tarea, sino de dos o de tres, y esto evidentemente puede perjudicar su rendimiento. Y además ya cuando haces el cálculo a nivel de cantidad de congresistas respecto de población peruana, te das con la sorpresa de que un congresista pues no representa un grupo razonable de personas, sino un grupo tan amplio que seguramente esas demandas nunca las va a escuchar. Y por eso era de que siempre el número de 130 se entendía como un número muy bajo, ¿no? Si lo comparamos con otras democracias en las que los congresos tienen entre 500 a 1000 representantes, uno dice, qué barbaridad, ¿no? Es Claro. muy curioso cómo es que cuando advertimos nada más en la región, países más pequeños como Ecuador, Bolivia y demás tienen más representantes en el Congreso que lo que ocurre en el modelo peruano, que tiene mayor cantidad de población. Y teníamos un Congreso unicameral y cuando uno veía el resto de países en Centroamérica, en el mundo y demás, se daba con la sorpresa de que solamente había congresos de una sola cámara en países centroamericanos que son pequeños, en países que recién se habían independizado de la Unión Soviética o algunos países escandinavos también pequeños en tamaño y en población. El Perú era el único país o uno de los pocos en los que existía un sistema de una sola cámara y que tenía pues 30 millones de habitantes. Así que la primera reforma urgente era evidentemente aumentar la representación y ahí venía lo que yo comentaba sobre el tema de la distribución territorial del poder, ¿no? ¿Qué representa o refleja cada una de las cámaras? Vemos el modelo norteamericano y uno dice, a ver, vamos a satisfacer a la población, así que aquellos estados que tengan mayor cantidad de población tendrán más representantes en el Congreso. Pero como también queremos garantizar el equilibrio entre cada uno de los estados, cada uno de estos estados tendrá dos representantes ante el Senado, ¿no? Ese fue el acuerdo al que llegaron los norteamericanos. Tenía sentido en una época determinada, pero hoy en día ves la diferencia en Ok. millones respecto de las personas y dices, ¿es saludable esto? En realidad que un estado con 50.000 habitantes pueda bloquear con sus dos votitos lo que quiere otro estado de 10 millones de habitantes también suena polémico, ¿no? Y por eso cuando ustedes ven otros modelos como el modelo alemán, ven de que sí toman en cuenta, claro, el criterio de la representación territorial, pero también dan un peso un poquito más grande a los estados que tienen una cantidad de población significativa, lo cual tiene pleno sentido. Eh, Correcto. Cuando uno ve la situación peruana, pues se percata de que el Congreso unicameral tenía precisamente esta intención de tener representantes por cada departamento, región, y la reforma más bien lo que ha traído es una suerte de equilibrio porque cada una de las cámaras trata de reflejar precisamente algo, ¿no? Es una dinámica que no conocemos porque, como les he comentado, hemos nacido bajo el sistema unicameral y no estamos acostumbrados a esta dinámica a que un congresista responda ante su electorado. Estamos acostumbrados a decir el congresista responde ante la nación. Y un sistema de dos cámaras precisamente trata de reflejar ese equilibrio entre la representación de cada uno de los departamentos,
respecto de lo que sería la representación de la ciudadanía en general. Bueno, Es cierto. por mi parte, mi querido Oscar, estamos justo ya en el tiempo. La verdad es que infinitas gracias, ha sido muy claro, mucha experiencia comparada que también da una muestra de por qué para nosotros ha sido un invitado de lujo el día de hoy y espero que nuestro público también entienda que la necesidad de a veces hacer estos cambios no solamente implica mirarse el ombligo, a veces queremos buscar la fórmula mágica linterna, pero si revisamos cómo viene la cosa en otros países, quizá algunas lecciones podemos sacar y plantear un modelo que sea más viable también considerando, por supuesto, nuestro contexto particular, ¿no? Social, político, económico y cultural. Por mi parte, solamente tengo palabras de gratitud hacia ti, Oscar, que no sea, por favor, la única vez que nos hayas tenido el honor de participar en este espacio, que sean otras más adelante. Y nada, con eso yo me quedo, la verdad, ha sido una oportunidad valiosa de poder desmenuzar en cierta medida esta iniciativa. Quedan varios temitas, por supuesto, ahí en el tintero y vamos a poco ir conociendo un poquito más de esta reforma del retorno a la bicameralidad. Mi querido Julio, por favor, adelante. Sí, agradecido también con Oscar por todo lo ilustrativo que ha sido, ha desmenuzado varios temas, estamos muy contentos, va a ser un gran aporte para nuestros oyentes, nuestros televidentes, así que te agradecemos infinitamente, querido Oscar, espero que exista una segunda oportunidad, espero que sea pronto además, así que nada, vamos cerrando, nos despedimos de todos, de todas, por favor, Oscar, unas últimas palabras para nuestro querido público. Bueno, en primer lugar, a ti, Julio y Cristian, muchas gracias por la gentil invitación a este espacio en Contacto Legal. Yo también muy contento de esta experiencia. Saben que cuentan conmigo para cuando me requieran. Espero que haya servido esta sesión con nuestros seguidores, seguidoras. Y claro, la idea es seguir cultivando estos espacios de interacción para que la ciudadanía esté enterada sobre las principales reformas que se han venido implementando en el país, ¿no? Así que bueno, yo también Muchas gracias. contento de haber estado y seguramente muy feliz de aceptar una próxima invitación. Excelente, Muy muy bien. amable, es todo entonces. Nos vemos Muchas en gracias. el Bueno, siguiente amigos y amigas, episodio. así llegamos hacia el final. Sí, sí, adelante, por favor, Julio, por favor, adelante, Sí. adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos, cuídense, muy buenas noches. Chao, chao. Hasta luego.